Psicología.mex.com presenta Alquimia Personal, el podcast del maestro Félix Ángeles. Aquí irás descubriendo fácilmente la magia de la psicología transformacional. Y me pregunto, ¿cuál es la bebida que te estará sirviendo para estar disfrutando aún más de este capítulo? Y quiero que notes cómo el día de hoy encontrarás rápidamente ideas que te harán sentido para tu crecimiento personal. Excelente. Bueno, pues vamos a iniciar con este capítulo de hoy acerca de las claves de la negociación. Y por ahí hay alguna frase que alguna persona dijo, que es cada quien tiene lo que se merece. Y por ahí hay otra persona que la compuso y dijo, no, cada quien tiene lo que sabe negociar. Así es que cuando pensamos en la palabra negociar, es probable que se nos venga a la mente, pues a lo mejor la imagen de una sala de juntas, de varios ejecutivos, de las instalaciones de una empresa, o a lo mejor la imagen de una conversación entre abogados. Pero si lo reflexionamos un poquito, nos daremos cuenta que todos negociamos todo el tiempo, a lo largo de nuestra vida, en casa, en el trabajo, con los amigos, con los familiares. Siempre buscamos llegar a acuerdos en común con otra persona, ¿sí? Obviamente también a veces hay conflictos, ¿no? Y muchas veces esos conflictos o intereses chocan entre sí. Por ejemplo, si queremos pedirle un aumento a nuestro jefe, ahí en el trabajo, ¿no? Y seguramente él no va a estar con la idea, no amaneció con la idea hoy de gastar más en sueldos, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ir y pedirle un aumento de sueldo, bueno, pues vas a tener que negociar, ¿no? O qué tal si tus hijos, que todos los que estamos aquí, o la mayoría, pues tenemos hijos o somos hijos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tus hijos, pensando en que tus hijos estén pequeños, que muchos de nosotros ya tenemos hijos grandes, pero bueno, pensando en que estén pequeños y que los hijos quieren a lo mejor un permiso sencillo, ¿no? Que a lo mejor quieren acostarse a las 10, 11 de la noche, pero tú tienes la idea de que no, es a partir de las 8. Entonces, desde ahí, desde algo tan sencillo como eso y tan cotidiano, vas a tener que negociar con ellos. Si es que, bueno, quieres que todo esté en santa paz y que no sea nada más una imposición, de que tú dices, bueno, como nos decían las abuelitas, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Aquí, porque lo digo yo, te vas a dormir a esa hora y porque yo lo digo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa negociación que yo pudiera hacer con mi hijo para que fluya y que realmente te des cuenta de que negociar requiere de comunicarse bien, comunicarse efectivamente con las demás personas para que esa conversación fluya, y requiere de la cooperación tuya y requiere de la cooperación de las otras personas? Entonces, aunque pensemos que negociar es casi una habilidad, ¿no?, que tenemos que desarrollar, ya todos negociamos. O sea, más bien tendríamos que estar pensando en negociar de la forma más apropiada, ¿no? O mejorar mi capacidad de negociar, porque créeme que todo el tiempo estamos negociando. Entonces, más bien sería darte cuenta de que todo el tiempo lo estás haciendo y que más valdría que lo aprendieras a hacer de forma inteligente, volverte muy astuta y muy habilidosa en esta arte de poder negociar. Así es que muchas veces ni siquiera se trata solamente de la inteligencia, ¿no? O sea, porque las cosas pueden llevarte más allá de eso, ¿no? O sea, llevarte a tener que hacer una conexión, un campo, ¿no? Porque nosotros hablamos muchas veces del ganar-ganar. Bueno, a lo mejor en las empresas o las personas de la vieja escuela decían, bueno, pues yo gano y tú pierdes.
pero ya tiempos más modernos nos dimos cuenta que eso no era tan fructífero, porque la persona que perdía, bueno, pues a lo mejor perdía una vez, pero ya después buscaba desquitarse o ya buscaba ya no hacer tratos contigo, ya no hacer ningún negocio. Entonces después vimos que era más fructífero ganar. Y después se le añadió otro ganar, o sea, era ganar y otro ganar. O sea, ganas tú, gana la otra persona y gana el campo, o sea, gana lo que se crea entre la interacción de estas dos personas, ¿sí? Porque finalmente lo que tú estés negociando también hay que procurar que sea ecológico. O sea, ecológico quiere decir que no le va a hacer daño a ninguna persona. Y entonces, aquí los componentes psicológicos y emocionales juegan un papel muy importante. No es solamente lo cognitivo, no es solamente que tengas que ser muy inteligente, tiene que ver esos componentes emocionales, esa inteligencia emocional y los componentes psicológicos de la forma en la que en la forma natural que las personas reaccionan para resolver una negociación. Y de ahí, bueno, vienen, por ejemplo, una clave que es precisamente aprender a distinguir entre la empatía y la simpatía, porque es muy importante entender con claridad qué es la empatía antes de ponerla en práctica, ¿no? O sea, realmente muchas personas cometen el error de creer que la empatía significa tener el mismo sentimiento que el otro y por lo tanto sentir y pensar por igual, pero esa es una equivocación. La empatía en realidad es una habilidad que me permite comprender cómo se siente la otra persona, aunque mis sentimientos no sean los mismos, pero me permite entender cómo se siente la otra persona, ¿sí? O sea, podría decirse que realmente yo puedo entender a esa persona sabiendo cómo se siente, y eso puede hacer que yo sea capaz de ayudarle, o que en una negociación eso me sirva a mí y le sirva a la otra persona, porque sé cómo se siente, porque puedo comunicarle a la otra persona mi empatía, porque me he esforzado en comprender los sentimientos de los demás, ¿sí? Y realmente esto puedo desarrollarlo si yo voy practicando, por ejemplo, si yo me doy cuenta cómo una persona se siente y yo lo repito, ¿no? Lo repito. Por ejemplo, digo, comprendo que te sientes enojado en este momento. Y entonces yo me doy cuenta de esa sensación y la otra persona sabe que yo lo estoy entendiendo cómo se está sintiendo. A diferencia de cuando una persona llega enojada y que lo único que le dices es no te enojes, no, mira, cálmate, tranquilízate, ¿no? La persona te ve en ese momento como un rival. Entonces lo primero que hay que hacer es acompasar, o sea, dar por cierto lo que la persona dice. De esta manera voy a evitar que la persona tenga ciertas actitudes defensivas que bloqueen cualquier acuerdo que podamos llegar a tener. Entonces, de esta forma yo doy por cierto lo que la persona dice y así después lo podría cambiar, o sea, podría cambiar el estado de ánimo de la persona, pero para eso se requiere que primero yo dé por cierto lo que la persona está diciendo o de la forma en la que se está sintiendo, porque de otra forma la persona primero me va a ver como su enemigo, la persona va a tener una idea de que yo pienso que está loca, ¿no? Hoy tú vienes enojado y me dices no te enojes, o vienes triste y te digo oh, pues no llores o no te pongas triste. La persona dice bueno, pues entonces este cuate piensa que estoy loca o qué pasa, ¿no? Entonces te ves en ese momento como su rival, ¿no? Así es que esto incluso se ha probado con ciertos aparatos en nuestra cabeza, cómo se activa una parte que es
precisamente la amígdala, cuando la persona tiene esa reacción y tú le llevas lo contrario, porque tan solo cuando tú le dices no te enojes, no te calientes, plancha, ¿no? o tranquilízate, la persona se enoja más. Entonces la represión no es una buena aliada ni una buena idea, sobre todo para la negociación. Entonces, tampoco se trata de que yo sienta lo que la otra persona está sintiendo, porque si la persona viene enojada y yo me enojo, y si la persona viene triste y yo me pongo triste también, no le voy a poder ayudar, al contrario, pues si los dos nos enojamos nos vamos a agarrar ahí a trompones, si los dos nos entristecemos nos vamos a poner a llorar, y entonces ninguno de los dos va a salir ganando, entonces va a ser un perder perverso, ¿no? Entonces no hay que dejar que la simpatía, que es sentir lo mismo que la otra persona, que la simpatía tome las riendas de la negociación, ¿sí? Porque es muy, muy habitual, precisamente por nuestras neuronas espejo, es muy habitual que nosotros nos dejemos llevar y empezar a sentir lo mismo que siente la otra persona. Así es que es algo que tendríamos que evitar en ese momento, simplemente dar por cierto que comprendemos cómo se está sintiendo la otra persona. Entonces, ¿cómo se lo hacemos ver? Precisamente diciéndole, bueno, pues comprendo que estés enojada, o comprendo que estés triste, ¿no? O comprendo que estés asustada, ¿sí? Entonces, esa sería una clave que yo les daría de las que vamos a ver el día de hoy. Por ahí, otra clave de la negociación exitosa también sería obtener información. O sea, realmente llegar con una persona con la que vas a entablar una negociación sin información, pues es como llegar a la guerra sin fusil, como decían los abuelitos, ¿no? O sea, realmente es muy importante la preparación previa a una negociación. Así es que un gran negociador tendrá que saber reunir toda la información necesaria de la parte con la que va a negociar. También va a reunir la información sobre el contexto en el cual lo va a negociar, ¿no? Ya sea el contexto económico, el contexto geográfico, el contexto personal. O sea, tendrá que investigar bastante o lo suficiente para poder generar suficiente confianza en el negociador, en la otra parte, y que realmente ambos estemos confiados en ese momento. Si tú llegas sin información a una negociación, es muy probable que quizá en algún momento te dé por mentir, otras personas se van a dar cuenta, o que te equivoques en tus declaraciones, porque quizá no quieras parecer tonto, no quieras parecer que no tienes la información, y entonces quieras dar datos erróneos o datos falsos, y entonces realmente si esta información es falsa, lo único que vas a conseguir es la desconfianza de la otra persona. Así es que un consejo sencillo pues es este: prepararte a lo mejor en una hoja en blanco, tomar datos, hacer una síntesis de la mayoría de los datos que tengas que saber de la otra persona, incluso datos personales, ¿no? Si la persona es casada, si tiene hijos, si tiene conocer cuál es su principal problema, porque de ese modo puedes ir al punto anterior y demostrar que entiendes cómo se siente la persona, y entonces eso sería también una clave, el hecho de prepararme previamente para esa negociación, y que realmente debo de no solamente para un proyecto de trabajo, como decía, porque muchas veces nos imaginamos, sí, para una junta sí me preparo. No, hasta para negociar con tu esposa, para negociar con tus hijos, para negociar con la vecina, ¿no? Que le baje su radio, para negociar lo que sea.
habías de prepararte para saber más de la contraparte. Otra clave más sería como tener en este caso la confianza, ¿sí? La confianza de la otra persona, que le demuestres tú que le estás escuchando, ¿sí? Porque a veces confundimos el oír con el escuchar, ¿no? Y si ustedes se dieron cuenta, hace rato pasó uno que gritaba tamales y atole y de salsa verde, que por acá en México es muy común, pero bueno, pues estamos acostumbrados a oír ese tipo de ruidos, que hay unos niños jugando, que hay un perrito, pero cuando se trata de escuchar, la sensación de ser escuchado es una sensación de ser reconocido, ¿sí? Entonces, ¿cómo convertirme en una persona que tenga escucha activa? ¿Sí? ¿Cómo hacer que la otra persona, la contraparte, se sienta escuchada? Porque eso va a generar un entorno de empatía, un entorno de justicia, un entorno de interés. La otra persona va a decir, bueno, pues sí, le interesa. Entonces, algo que te esté comentando la persona, tú puedes repetirlo. Esa sería como una forma de validar ese interés que tú tengas en la otra persona. Entonces, por ejemplo, si la persona te dice, ay, sí, mira, es que bueno, llegué con prisa porque fíjate que no encontraba dónde estacionar mi carro y bueno, finalmente lo pude estacionar acá a 2 cuadras. A lo mejor sería decir, ok, entonces no podías estacionar tu carro y tuviste que estacionarlo acá a 2 cuadras. Bueno, la persona a lo mejor va a decir, sí me está poniendo atención. En lugar de, fíjense lo que hacemos la mayoría de las veces, ¿sí? Cuando una persona nos está hablando, nosotros estamos por acá, viendo hacia otro lado, viendo al teléfono o pensando en otra cosa y no damos ninguna evidencia de que la persona ha sido escuchada. O podría decirle, oh, genial, muy buena decisión de llevar tu carro aquí a 2 cuadras estacionado. O muy buena elección, o sea, realmente hacer que la persona sienta que realmente la escuchaste. Entonces, esto es muy valioso para poder hacer una buena negociación con las personas, que la persona realmente se sienta escuchada, ¿sí? Entonces, que se sienta comprendida. Y entonces la persona va a estar más abierta contigo, ¿sí? Así es que ese es algo importante. Otra clave también importante que sería evitar criticar o juzgar las cosas que te dice la contraparte. Una palabra muy correcta que podrías decir, bueno, es precisamente esa, ¿no? Bueno, eso es correcto. O sea, simplemente, aunque no sea la clave de lo que estás negociando, pero que bueno, que la persona sepa que es correcto, ¿no? Y es correcto no quiere decir que ya estás aceptando, que ya estás firmando el contrato, ya no, simplemente su opinión es correcta. Entonces, es correcto lo que dices y después, si vas sobre esa opinión, bueno, pues seguirla reafirmando y si no, podrías poner ahí, sin embargo, es correcto, sin embargo, o si quieres cambiarla totalmente es correcto, pero lo podríamos evitar, pero por lo menos es correcto, sin embargo. Pero si tú no dices es correcto, vas a hacer que la persona parezca tonta, que su opinión no tiene valor, que realmente estás pensando que solamente tu opinión es la que tiene valor. Así es que si quieres llevar a cabo una buena negociación, esa sería una palabra muy buena que puedes adoptar y puedes escribir y puedes
por ahí anotártela en la mano, en la corbata, donde quieras, pero bueno, tratar de hacer que la persona sienta que lo que dice es lo correcto. No quiere decir que ya ganó la negociación o que a todo lo que me diga le voy a decir sí. Simplemente es correcto sentir como te sientes, es correcto pensar como piensas, es correcto dudar de lo que dudas, es correcto y es correcto, pero bueno, eso me da pie a poder llevar la negociación de manera favorable. Y recuerda, también otra clave, que muchas veces ni siquiera es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿sí? Seguramente alguna vez te has enojado con alguien después de una discusión y te diste cuenta que ni siquiera es lo que te dijo, ¿no? O sea, yo a veces tengo que hacer la consulta con mis clientes, ¿no? Una consulta privada, y a veces están así, están molestos, dicen, es que no es posible, me enojé con tal persona, y la verdad es que hoy pues siento que todo estuvo gris, ¿no? Bueno, pero ¿por qué te enojaste? ¿Qué te dijo? ¿Y qué crees? Que la mayoría de las personas ni siquiera recuerdan qué les dijeron. Entonces, no es por lo que te dijo, sino cómo te lo dijo, ¿no? O sea, las palabras en sí no son las únicas que transmiten el mensaje. Recuerda que es el tono de voz, que es realmente lo que transmite, ¿no? O sea, sí tienen que ver las palabras, pero el tono de voz, la entonación, todos los elementos de cómo transmite eso la persona hasta llegar a tu oído, ¿sí? Puedes notar nerviosismo, puedes notar enojo, puedes notar sentimientos de tristeza, puedes notar miedo en una persona simplemente con el tono de su voz, ¿sí? Te puedes dar cuenta si la persona cada cuando exhala, cada cuando respira. O sea, es muy notorio el tono de una persona cuando está con determinado humor o determinada emoción. Así es que es muy importante que tú puedas tener el tono adecuado para establecer la negociación. Ya después en el curso, bueno, los que están en el taller de auto-coaching, ya les enseñé lo que es la voz del sí, la voz del no. Así es que bueno, si tú tienes más inquietud en aprender acerca de cómo interpretar el tono de la voz, me puedes escribir y te puedo explicar de qué se trata el tono del sí y el tono del no, pero tiene que ver mucho con esto. Y la otra clave es interpretar el lenguaje corporal. Saber interpretar el lenguaje corporal te ayuda para tener el lenguaje corporal adecuado para la negociación y para leer a la otra persona, porque ha sido comprobado por los expertos que durante una interacción entre personas, más del 90% de la comunicación es comunicación no verbal. O sea, realmente la parte de las palabras dice muy poquito. Realmente tiene que ver más el tono de voz y la otra parte, que es la mayoría, que es precisamente el lenguaje corporal. Así es que el tema del lenguaje corporal es muy amplio y bueno, quizá tampoco te voy a decir que te especialices en lenguaje corporal, aunque sería muy bueno. Realmente es una habilidad impresionante. El saber leer el lenguaje corporal de las personas te da una ventaja muy grande. Sin embargo, hay ciertas claves simplemente con las cuales tú puedes interpretar acerca de la otra persona qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, de acuerdo al lenguaje corporal, de acuerdo al movimiento de sus manos, de acuerdo al movimiento de sus ojos, de acuerdo al movimiento de su cabeza, de acuerdo a la forma de sentarse, la forma de pararse, la forma de caminar, la forma de respirar, la forma a lo mejor de cuando se dirige hacia ti, si se inclina, si se hace para atrás. Hay tantas cosas que leer en una persona que sería bueno por lo menos saber unas cuantas para poder tener noción de cómo utilizar el lenguaje corporal a tu favor. Y otra clave más
sería el hecho de saber preguntar. En una negociación, si tú llegas y siempre quieres ganar en la negociación, no es hablando primero, no es como el boxeador o como aquel que dice, bueno, aquí el que pega primero es el que pega más fuerte. No, es más lo que puedes obtener preguntando, dominando el arte de hacer preguntas, porque eso te va a llevar a profundizar más, a saber cosas que a lo mejor ni siquiera la persona sabía antes de venir a la negociación. Así es que hacer preguntas inteligentes te va a dar respuestas inteligentes. Y también tienes que manejar el hecho de tener la capacidad de decir no, porque hay personas que llegan a sentir tanta culpa por el hecho de decir no, que terminan diciendo que sí a todo. Y viven estresadísimas y viven llenas de cosas que hacer, de tareas que no tendrían por qué hacer, pero porque no saben decir que no, o se sienten culpables o se sienten mal por el hecho de decir que no, pues entonces acaban diciendo que sí. Así es que esas son algunas recomendaciones que te puedo dar para que tú te des cuenta realmente cuál es el contexto donde tú las utilizarías y las puedes adecuar a ese lugar, a ese contexto, a lo mejor a la empresa, a la familia, a la pareja, donde tú las quieras aplicar, volverte una persona realmente asertiva, volverte una persona analítica y volverte una persona cero complaciente. ¿No? Evitar ser complaciente con los demás, porque el decir no también es una habilidad, decir no sin culpa, no como una persona negativa, sino como una persona asertiva. Así es que recuerda también que cuando nosotros estamos sintiendo una emoción intensa, nuestra parte más desarrollada del cerebro, que es el neocórtex, se desconecta. Y entonces nosotros no reaccionamos, no tomamos decisiones de forma inteligente. Entonces sería bueno que si en el momento estás teniendo una emoción intensa, mejor pues, evites hacer algún trato en ese momento y dejes el trato o cerrar el trato para otra ocasión. Será más conveniente para ambas partes. Y bueno, también puedes encontrar mucha información aquí en el grupo y en los talleres que damos acerca de cómo poder manejar nuestras emociones, poder transmutarlas, poderlas transformar, para que ese no sea un impedimento a la hora que tú estás realmente haciendo una decisión y que tienes que tomar alguna decisión dentro de esa negociación, y que por falta de inteligencia emocional, pues en el momento no te sea posible terminar tu negociación o tomar la decisión que necesitarías tomar, ¿sí? Así es que esas son mis recomendaciones. Así es que lo importante es que cada uno de estos puntos, cada una de estas claves las apliques y que de esa forma tengas una ventaja por el hecho de saber tener negociaciones exitosas. Así es que esa es mi recomendación. Espero que nos estés escuchando en los siguientes capítulos. Y bueno, vamos a ver cuáles comentarios son los que recibimos por acá. Acabas de escuchar al maestro Félix Ángeles, psicólogo y coach transformacional, en Alquimia Personal. Descubre un nuevo capítulo cada semana en Spotify o en felixangeles.com/podcast. Y también te podrás estar uniendo al grupo Alquimia Personal en Facebook.